en la predicción meteorológica, pero muy ajustado a lo que nosotros hemos tenido acá en el país, y eso, bueno, van a haber algunas particularidades que son características de lo que tenemos nosotros en términos de información, por ejemplo. Y en ese sentido, bueno, hay algunas diferencias con lo que es estándar en otras agencias meteorológicas a nivel mundial. Este es un trabajo, el equipo básicamente está conformado por estas 5 personas con diferentes especialidades y contribuyen de diferente forma. Este es el Centro de Modelización Matemática que dirijo, que es parte de la Escuela Politécnica Nacional, que es la universidad acá en Quito, sobre todo en especialidades de ingeniería. Y bueno, el contenido de la charla tiene 3 puntos. El uno es un poco general porque no sabía tampoco cuál era los conocimientos que tenían todos ustedes acerca del tema de asimilación de datos. Entonces voy a presentar brevemente de qué se trata este tema y algunas técnicas, sobre todo clásicas, de cómo hacer esto de la asimilación de datos. Luego pasaré a comentar un poco sobre la utilización operacional de este tema de la asimilación de datos en el sistema Meteo, que es el que nosotros hemos trabajado en los últimos años. Y finalmente hablaré un poco, nada más, un par de slides sobre lo que es la localización óptima de estaciones de observación futuras. Entrando en lo que es el primer punto, que es las técnicas de asimilación de datos, bueno, como ustedes seguramente conocen, el tema de la predicción numérica del tiempo está basada en lo que es la modelización de la atmósfera mediante las ecuaciones matemáticas primitivas de manera general. Y lo que se hace es obviamente correr las simulaciones, en principio, y lo que se debería hacer de hecho es correr las simulaciones en todo el globo para poder tener y recoger la dinámica de la atmósfera en toda la Tierra y poder de esa forma determinar los diferentes eventos meteorológicos, ¿no? Por supuesto, para este sistema de ecuaciones matemáticas primitivas, que los vamos a ver en un rato, se necesitan establecer condiciones iniciales y si es que hay un dominio de interés que no es todo el globo, también se tienen que establecer condiciones de frontera para que se pueda fijar y tener un problema bien establecido de ecuaciones en derivadas parciales. Y al mismo tiempo hay unas ciertas parametrizaciones de los procesos físicos que ocurren. Y no es lo mismo, por ejemplo, tener las ecuaciones en un desierto que en una selva. Hay particularidades que hay que tomar en cuenta, que son justamente las que están vinculadas con lo que es el tipo de vegetación, la latitud, la topografía y algunos otros elementos que entran en juego para poder hacer una predicción del tiempo acertada. Y las variables resultantes del modelo, tanto directas como indirectas, están dadas sobre todo lo que nos ha interesado es el tema de la precipitación, presión atmosférica, temperatura, nubosidad, velocidad del viento, etcétera, que es un poco lo que se requiere en el tema de la predicción. Y bueno, estas son las ecuaciones más básicas de la atmósfera. Este es el modelo más simplificado, digamos, de lo que se tiene que resolver. Y como ven, por más de que sea, entre comillas, un modelo simplificado, es un modelo que involucra, en este caso concreto, son 6 ecuaciones en derivadas parciales y una séptima que establece las condiciones de la precipitación. Estas ecuaciones, básicamente las 3 primeras, tienen que ver con la velocidad del viento, la temperatura, la densidad y la humedad, y básicamente lo que se tiene son ecuaciones en derivadas parciales que no son de tipo parabólico, son más bien leyes de conservación hiperbólicas, que ya de por sí, en términos de su resolución numérica, tienen ciertas dificultades muy importantes, ¿no? Estas ecuaciones que son medio como lo estándar que se puede simular, se tiene que hacer en los dominios tridimensionales que hay que tener en cuenta. Entonces, en cualquiera de los países en los cuales nosotros estamos situados o cualquier dominio que nosotros tengamos, nos toca tener en cuenta esa geometría tridimensional que depende también de la topografía o sobre todo de la topografía del terreno. Pero como se podrán imaginar, el elevar el tema de la predicción en lo que es la altura hace que tengamos celdas que sean importantes en términos de la cantidad de variables que se tiene que lidiar con este tipo de modelos.
Y en el lado derecho de estos modelos, además, está en rojo las fuentes, digamos, que se tienen que establecer mediante parametrizaciones físicas, que es casi un proceso de ajuste en el cual se toman en cuenta diferentes aspectos para poder construir un modelo más apropiado. Pero, sin embargo, lo que más se cuenta en estos casos, en este modelo, un modelo más sofisticado de la matemática de la atmósfera, es el tema de lo que son las condiciones de frontera y las condiciones iniciales que a priori no tenemos conocimiento y que nos toca establecer. Entonces, por más de que este modelo fuera, cosa que no lo es, pero que fuera perfecto y que nosotros pudiéramos parametrizar muy bien estas variables y tener un modelo de alguna forma perfecto de la atmósfera, las condiciones de frontera y las condiciones iniciales determinan muy gravemente la dinámica del sistema. Este es básicamente un ejemplo de lo que es la asimilación de datos o de lo que busca la asimilación de datos, que es básicamente conocer el estado actual de la atmósfera, que es tan importante como la implementación misma de los modelos numéricos, justo lo que les comentaba. Si el modelo fuera perfecto, hay que conocer esa condición inicial, y las observaciones sirven como entrada para los modelos a través de ese proceso que es conocido como la asimilación de datos. ¿Qué hace la asimilación de datos? Entonces, la asimilación de datos combina lo que es la dinámica del modelo con las observaciones que se tienen del sistema de una manera, voy a llamarla óptima en este contexto, perdón. Y eso es básicamente lo que se tiene aquí en este lado derecho con el sistema de Lorentz. Entonces empiezan en puntos que son similares, hay pequeñas perturbaciones en lo que es la condición inicial, pero como algunos de ustedes conocerán, estos atractores de Lorentz tienen una sensibilidad suprema con respecto a las condiciones iniciales, y ahí la importancia de poder determinar las condiciones iniciales para poder establecer un buen sistema de predicción, ¿no? Si se equivoca uno un poco en la condición inicial, puede tener trayectorias completamente diferentes. Básicamente, en lo que es asimilación de datos en el estado del arte, hay esquemas, sobre todo clásicos, que son basados en matrices de covarianza estáticas, lo que se denomina, que son dos esquemas que les voy a presentar a continuación, que el uno es la interpolación óptima y el otro es el modelo variacional en 3 dimensiones, el 3 de Bar. Y hay una serie de métodos más modernos que son basados en matrices de covarianza dinámicas, para hacer una división un poco gruesa de toda esta temática, que son los modelos variacionales en 4 dimensiones, los filtros de Kalman ensemble y ciertos métodos híbridos que hay en la actualidad y que se utilizan mucho para el tema de la asimilación de datos. Aquí tienen, bueno, una simulación de lo complicado que puede ser este tema de la dinámica atmosférica en ciertas partes. Bueno, empezando con la primera técnica, que es lo que es la interpolación óptima, o denominado también los filtros de Kalman. Básicamente, los ingredientes para esto son un vector de información background que se tiene a priori, que es una cierta información del sistema o de la condición inicial del sistema, de la variable que se busque, que se tiene de una información previa. En el tema meteorológico, generalmente hay una cierta información acerca del estado de la atmósfera que viene dado por las simulaciones de las agencias internacionales, que no son muy finas, que es lo que ustedes pueden encontrar en cualquiera de estos Yahoo Weather o cualquiera de esos, donde se tiene una cierta información de lo que pasa con la atmósfera, pero sabemos que muy pocas veces se acierta. Lo que se quiere es, a partir de esto, de esta información gruesa que se tiene al comienzo, poder establecer lo que se llama un análisis, es decir, una predicción un poco más fina de ese estado del sistema, y para eso se utiliza este vector de observaciones que se tiene, que son las medidas que se pueden dar en campo, ¿no es cierto? Pueden ser las velocidades del viento en los aeropuertos o cualquier otro tipo de observación. Generalmente se asume además que se tiene un operador de observación que mapea básicamente el estado del sistema a lo que realmente es observable, y esto está perturbado por un error de observación que ocurre naturalmente por la instrumentación. Y lo típico en esta interpolación óptima, y que vamos a ver muchísimo en este contexto, es asumir que todas las variables aleatorias tienen distribución gaussiana, que es básicamente un elemento fundamental en todos los esquemas que vamos a ver a continuación, y vamos a ver las particularidades y las fallas de ese tema. Entonces, la idea básica de los filtros de Kalman
o de la interpolación óptima consiste en considerar este análisis, esta predicción que nosotros queremos hacer de la condición inicial como una combinación lineal, una simple combinación lineal de la información previa que nosotros podamos tener y de las observaciones que nosotros recogemos en campo. Entonces, por ejemplo, si es que vamos con este ejemplo que mencionábamos antes, nosotros tendríamos una información background, que sería la que nos provee la Yahoo Weather, por ejemplo, y tuviéramos observaciones que recogemos a través de los aeropuertos, de velocidades del viento, y de lo que se trata en esto es de justamente saber cómo combinar las dos cosas. Sabemos que tenemos dos fuentes de información, pero no sabemos en qué medida tenemos que creerle más a la una o a la otra. Y eso depende básicamente de cómo esté construida esta matriz K techo, que es básicamente la idea de fondo de los filtros de Kalman. Entonces, lo que se busca en este contexto es, sabiendo que vamos a tener una combinación lineal, esa es la información a priori, buscar una matriz K que optimice en cierto sentido la información que nosotros recogemos a través de estas dos fuentes. Y para eso lo que se utiliza es este denominado estimador lineal y sesgado de mínima varianza, que no es más que minimizar la traza de esta construcción de matrices o esta suma de matrices, donde justamente K es una de las variables involucradas. Esta matriz B es la matriz de covarianza de los errores background que se tiene, por lo menos a priori se tiene una cierta información o una cierta aproximación. Se tiene también las matrices que están relacionadas, aquí se llama sigma nu, pero más tarde es de la matriz R, que son los errores de observación que se tienen a través de los aparatos de medición con los cuales se estén trabajando. Y lo que se busca es efectivamente encontrar la matriz que minimice la traza de todo este término que está aquí. Entonces, es básicamente un problema de optimización donde la variable es una variable matricial. Este problema, sin embargo, se puede resolver y tiene una solución cerrada. Y la solución cerrada está dada por esta matriz K techo. ¿En función de qué? En función de las covarianzas de los errores background que nosotros tengamos previamente, el operador de observación que nosotros tengamos en nuestro sistema o en nuestro problema y la matriz de covarianza de los errores de observación que se tengan a través de las mediciones que nosotros hagamos. Esta matriz que se puede calcular, que se puede obtener de manera cerrada, es lo que se llama el Kalman Gain y lo que nos permite es justamente combinar de manera óptima. ¿Óptima en qué sentido? En sentido de minimizar la varianza. Nos permite justamente combinar la información de fondo que nosotros tengamos con las observaciones. Entonces, esto es un esquema clásico, data de mediados del siglo anterior, fue usado para estimar el estado del sistema, no específicamente para la meteorología, sino para una serie de contextos en los cuales se tenía que estimar el estado del sistema. Lo que se tiene en forma ya operacional, básicamente, se tiene una reconstrucción discontinua de la dinámica atmosférica, porque si es que nosotros estimamos en esta parte, si ustedes pueden observar, nosotros tenemos aquí una cierta información inicial en este punto. Tenemos además una observación que nosotros hacemos de una medición y a través de los filtros de Kalman nosotros combinamos óptimamente estas dos fuentes de información y obtenemos esta cruz que es básicamente el análisis. Cuando tenemos esta cruz, este estado del sistema o esta condición inicial en el siguiente periodo, lo que se hace es básicamente se tiene una simulación, se determina una información de entrada, una información de fondo en el siguiente periodo y se hace la misma combinación con la matriz del Kalman Gain, que es como se obtiene básicamente este tipo de reconstrucción, que como mencionaba antes es una reconstrucción discontinua de la dinámica atmosférica. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas en términos generales de los filtros de Kalman? En principio es un esquema sencillo debido a la linealidad con la cual nosotros trabajamos. En principio es eso, asumimos de que hay una combinación lineal de las dos fuentes de información, se calcula de manera explícita la ganancia de Kalman o el Kalman Gain, más allá de que hay que calcular y grabar matrices e invertir matrices, pero lo que se tiene en términos generales es que la inversión de la matriz o el tamaño de esa matriz de invertir depende de la cantidad de observaciones, que en nuestro contexto no son muchas, en este caso por suerte, pero en general por desgracia, porque no nos permite tener una
unas estimaciones muy acertadas, y no se necesita obtener lo que se denomina el estado adjunto, que es algo que veremos posteriormente y que es requerido para poder hacer estimaciones un poco más sofisticadas. Entre las desventajas, la hipótesis de la gaussianidad de las variables no siempre se cumple, eso es una realidad en estos esquemas. A veces la linealidad para casos que son altamente no lineales puede conducir a resultados poco satisfactorios. Eso es lo que ocurre si es que nosotros tenemos una dinámica atmosférica y estamos asumiendo una combinación lineal de fuentes de información. Y de manera explícita no se toma en cuenta la dinámica del sistema atmosférico para la construcción de estas matrices de Kalman-Gay. Alternativamente, lo que se tiene es un enfoque variacional. En este enfoque variacional se construye la condición inicial mediante lo que se denomina un estimador máximo a posteriori o de probabilidad máxima a posteriori. Y básicamente la idea de todo esto es asumir distribuciones gaussianas sobre las observaciones dada la condición inicial y la condición inicial o el estado del sistema en sí, que están dadas por estos términos o por estas fórmulas que están aquí. Entonces aquí ven directamente lo que es la matriz de covarianza de errores de observación y aquí es la matriz de covarianza de errores de fondo. Hay una información de fondo que se posee y se tiene que determinar U. Y al mismo tiempo, en este caso, se tienen las observaciones del operador de observación y la condición o el estado del sistema, la condición inicial, que es lo que se tiene que determinar. La idea de todo esto parte del teorema de Bayes, que lo que establece es que la probabilidad condicionada de la condición inicial dadas las observaciones está dada por esta fórmula en la cual se combinan justamente los elementos que están establecidos en la parte de arriba. Entonces tenemos la probabilidad condicionada de las observaciones dada la condición inicial multiplicada por la probabilidad de la condición inicial. Y este término de aquí no tenemos control, entonces básicamente pasa a ser un término constante. Y el estimador MAP se obtiene al maximizar justamente esta probabilidad condicionada, que es básicamente maximizar la probabilidad de tener esa condición inicial o de la condición inicial dadas las observaciones que nosotros ya medimos. Y justamente en este contexto lo que se tiene es a través de maximizar este producto, se tiene una equivalencia con maximizar el logaritmo natural de este mismo producto, con lo cual se puede operar de manera diferente y como se tiene el logaritmo natural afuera y se tiene la exponencial adentro, todo esto deviene un problema de maximización, bueno, aquí con el signo menos, maximización, luego se cambiará a un problema de minimización, pero en todo caso, aquí ya se ven los elementos esenciales que son un término cuadrático que involucra las observaciones y este operador de observaciones y la variable que estamos buscando U, y otro término cuadrático que involucra la información de fondo, que es el elemento esencial de este enfoque bayesiano. Visto un poco más específicamente y transformado ya en un problema de minimización, el modelo 3 de Bar está dado entonces por minimizar este funcional de costo que depende únicamente de la condición inicial. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de los filtros de Kalman asumíamos que esta era una matriz, básicamente, era un operador lineal, y se tienen dos elementos cuadráticos con los cuales se tiene que trabajar. La condición de optimalidad, sacando la derivada o el gradiente con respecto a la condición inicial, está dada por este término de aquí, por esta ecuación. Y las ventajas que se tiene es que el problema de optimización puede resolverse con métodos eficientes, métodos iterativos eficientes, porque estamos hablando de un problema de optimización que es estrictamente cuadrático. Y si es que nosotros tenemos justamente la linealidad de este operador H, entonces se vuelve un problema sencillo de resolverse, más allá de que puede ser muy grande. Y el problema, el 3 de Bar es usado estrictamente para la reconstrucción de la condición inicial, no se obtienen matrices independientemente, a diferencia de lo que era el filtro de Kalman. No hay un Kalman-Gay que hay que calcularlo explícitamente, sino que se obtiene la condición inicial a partir de este esquema. Y sin embargo, no hay una inclusión de la variable temporal ni la dinámica de la atmósfera en el planteamiento del problema. Esos son básicamente los dos esquemas clásicos, digamos, un poco estáticos de cómo reconstruir esa condición inicial. El uno basado en los filtros de Kalman y el otro basado en esta estimación MAP, que es justamente la idea de estos, ¿no?
El cambio de paradigma se da básicamente porque ya se rompe esta lógica de lo estático, de no considerar el tiempo en la dinámica y no considerar la dinámica del sistema en sí. Y lo que se trata en este modelo, en este primer modelo del 4 de Bar, que es el modelo variacional en 4 dimensiones, es de considerar justamente la dimensión del tiempo como una dimensión extra en este contexto. En ese caso, entonces, lo que se tiene ya no son solamente observaciones puntuales que se van corrigiendo a cada paso, como ocurría en en los filtros de Kalman, sino que se tiene una serie de observaciones a lo largo de toda una ventana de tiempo. Esa serie de información, esa serie de observaciones son incorporadas a través de la información o son incorporadas conjuntamente con la información de fondo que nosotros tenemos previamente para obtener un cierto pronóstico del estado del sistema. Entonces, aquí hay un pronóstico que ya no es discontinuo en su reconstrucción y la idea es justamente ver cómo hacer para poder tener eso a partir de los elementos que nosotros vamos construyendo. Pero el cambio está en el hecho de considerar a la variable temporal como una dimensión adicional en este esquema. Entonces, tanto la interpolación óptima como el 3 de Bar, justamente lo que les decía, el tiempo no está considerado y tampoco la dinámica del sistema. Y en el año 1986, utilizando técnicas de control óptimo, Ledimed y Talagrand propusieron justamente este modelo dinámico de asimilación de datos para incorporar las observaciones obtenidas en una ventana temporal. Y las fuentes de incertidumbre de esto se obtienen a través del mismo tipo de matrices de covarianza usadas en el 3 de Bar, es decir, el 4 de Bar va a tener de manera similar una matriz de covarianza de errores de observación y va a tener una matriz de covarianza de errores de fondo. Y obviamente, por más que ellos hayan propuesto en el año 86 este modelo dinámico, que era un esquema y un poco más apropiado, la capacidad operacional que se tenía con esto impidió que se implemente directamente y de hecho el 4 de Bar sigue siendo uno de los retos computacionales importantes para las agencias meteorológicas de todo el mundo, ¿no? Poco sistemáticamente, el modelo 4 de Bar está dado por el siguiente problema de optimización. Se tiene aquí que minimizar términos cuadráticos. Ya no solamente es un término cuadrático para los errores de observación, sino que son varios términos cuadráticos, justamente dependiendo de la cantidad de observaciones que se vayan teniendo. Y se tienen también las matrices correspondientes de covarianza de errores de observación. Y se tiene de manera similar al 3 de Bar un término cuadrático para estimar o que incorpora la información de fondo. La diferencia básicamente está justamente en esto, en la cantidad de observaciones que se tomen en los diferentes instantes de tiempo, pero además el hecho de que el sistema no lineal, generalmente es linealizado en la práctica, pero el sistema no lineal se lo puede considerar de manera explícita como una restricción de este problema de optimización o de control óptimo, como se lo quiera ver. Entonces, en este caso del problema variacional o el del enfoque variacional, lo típico que se hace es lo que todos ustedes conocen de la optimización, que es básicamente construir un lagrangiano utilizando el funcional de costo con el cual se trabaja e incorporar las restricciones, que son restricciones del sistema en este caso, que son los que determinan la dinámica del sistema, con multiplicadores de Lagrange lambda i. Entonces, es una restricción por cada uno de los puntos o los instantes del tiempo en el cual estamos midiendo y con ciertos multiplicadores de Lagrange. Sin entrar en detalles sobre la existencia o no de esos multiplicadores, lo que se hace típicamente en optimización con restricciones es derivar este lagrangiano con respecto a las variables que nos interesan. La una es la variable IE, que en este caso sería la variable de estado, es el estado del sistema. Y lo que se tiene entonces derivando es básicamente los términos relacionados con el término cuadrático donde están las observaciones y básicamente lo que se tiene es una expresión que iguala el multiplicador de Lagrange con esta expresión de aquí relacionada con las observaciones que nosotros tengamos del sistema. Y por otro lado, lo que se tiene derivando con respecto al control o con respecto a la condición inicial en nuestro caso es también una ecuación conocida como ecuación del gradiente, que es la que establece la condición de optimalidad. Lo que se hace típicamente en este enfoque variacional es definir una variable extra que se llama la variable adjunta o el estado adjunto o coestado de esta manera.
Entonces incorpora tanto lo que es este término de aquí y reemplaza directamente lo que es el multiplicador de Lagrange que está dado por esta expresión de aquí arriba, y básicamente lo que se tiene es una reducción de todo este término y un reemplazo por cada uno de los PI, y obteniendo simplemente esta condición final que se tiene que satisfacer para poder optimizar. Entonces básicamente se tienen las restricciones explícitas, esta ecuación adjunta o sistema adjunto, y esta condición de optimalidad que se tiene que resolver para poder determinar la condición inicial óptima de ese sistema. La ventaja es que justamente con esta condición o con esta ecuación adjunta, nosotros podemos escribir de manera simplificada lo que es el gradiente de la función de costo en función justo de esta variable adjunta, y podemos trabajar de manera similar en el problema de optimización usando métodos ya establecidos para poder resolverlo. Entonces, entre las ventajas están el usar eficientes métodos iterativos de optimización. Se toma en cuenta ahora sí la dinámica y el tiempo como variables específicas, y además el enfoque permite considerar de ser requerido funcionales de costo alternativos y ecuaciones de estado complejas, no lineales. No se parte de un supuesto acerca de linealidad en este contexto. Las dificultades están en que el estado adjunto requiere justamente un cálculo casi del mismo calibre o del mismo costo que simular todo el sistema, y eso lo vuelve muy dificultoso. Y la solución en principio no incluye actualizaciones de las matrices de covarianza de errores, lo cual puede ser contraproducente. En este slide que le he denominado el regreso de Kalman, básicamente lo que se ha hecho en las últimas décadas es trabajar o cuestionar mucho el tema de la hipótesis de gaussianidad, que lo que da es, bueno, en primer lugar, que no es real la hipótesis, pero además conduce a resultados que pueden ser defectuosos en la práctica. Y lo que se puede hacer con los filtros de Kalman, eso los menciono aquí simplemente, es incorporar la variable temporal de manera específica, con lo cual se obtienen los filtros de Kalman y Bucci, pero esto es sumamente costoso y requiere, ya se imaginan, si es que es una matriz lo que se tenía que calcular para el filtro de Kalman, ahora se tiene involucrada la variable temporal, entonces se tiene un objeto mucho más complicado para calcularse como Kalman gain, y eso lo vuelve impracticable. Entonces, una alternativa de esto ha sido la construcción de los métodos de ensemble. Y los métodos de ensemble básicamente lo que hacen es utilizar técnicas de Monte Carlo y simulaciones para construir las matrices de covarianza de errores de fondo de manera dinámica. Entonces, se hacen simulaciones, se apartan de perturbaciones y se construyen en la práctica matrices de covarianza de errores que son mucho más acertadas porque recogen la dinámica del sistema de lo que son las hipótesis de gaussianidad. Entonces aquí tienen, por ejemplo, qué es lo que pasa con el tema del 3 de bar, con la hipótesis de gaussianidad, y qué es lo que sucede en realidad cuando se hacen simulaciones del sistema y qué es lo que se obtiene en la distribución de los errores en este caso en concreto. Entonces pueden ver que la hipótesis de gaussianidad realmente es aplastada, digamos, en este caso específico, a través de justamente los métodos de ensemble que son los usados en la actualidad para este tipo de problemas. Pasando un poco al tema de lo que es la utilización operacional de la asimilación de datos en el sistema nuestro, en el sistema Meteo, y ahí sí, bueno, comentaremos quizás posteriormente las particularidades, las diferencias, lo que pasa aquí en el Ecuador, lo que pasa en Colombia. Pero para la implementación de un sistema de pronóstico, lo que requerimos es básicamente algunos aspectos que hay que considerar, que son imprescindibles como para poder trabajar en la puesta a punto de un sistema. Lo primero son recursos computacionales. Si no se tiene un supercomputador, es muy difícil hacer simulaciones que valgan la pena y que tengan el nivel de precisión que se requiere para poder hacer un pronóstico. Las mallas tienen que ser refinadas, no se puede trabajar en un dominio muy grande, lo vamos a ver en un rato, no se puede trabajar de manera eficiente porque no hay computadora que aguante. Entonces se necesita estrategias de anidación de los diferentes dominios como para poder llevar a cabo estos cálculos.
hay que escoger en un momento determinado entre modelos hidrostáticos y modelos no hidrostáticos. Básicamente, los modelos no hidrostáticos son los que toman en cuenta la altura como una variable imprescindible, que en los casos de los países andinos es lo que obviamente se debe hacer, mientras que en otros se pueden dar el lujo de trabajar con un modelo hidrostático, ¿no? La parametrización de las ecuaciones de la atmósfera, eso toca trabajar dependiendo de las condiciones del terreno en el cual estemos, y tener asesoría de físicos que puedan determinar esos datos. Y finalmente, justo lo que comentábamos hace un rato, que son las técnicas de asimilación de datos con las cuales hay que trabajar. Básicamente, en los software de predicción meteorológica, todas estas ecuaciones que les presentaba al inicio, o modelos más sofisticados, son ecuaciones que tienen que ser simuladas, y simularlas es un tema muy complejo, y no es algo que realmente cualquier grupo lo pueda hacer de manera independiente. Y de hecho existen ya esfuerzos significativos como para hacer esto, que pueden ser usados y que en la práctica es algo que nosotros también usamos, sin necesidad de meterse directamente en un esfuerzo de programación que ha tomado ya décadas para estas agencias, ¿no? Entonces, para la inicialización del modelo se requieren los parámetros externos que describen la superficie terrestre, esto es imprescindible, y los datos iniciales y datos de frontera, que es lo que nosotros también proveemos a estos software, ¿no? Y básicamente el mallado es diferente dependiendo del software de predicción que se esté utilizando. Entonces aquí les voy a mostrar básicamente dos software, el uno que es un software norteamericano, el WRF, y el otro que es el software europeo que se denomina Cosmo. Y les voy a mostrar un poco las diferencias de ambos y las características de los dos. Entonces, en el primer lugar, empezando por el caso del software Cosmo del europeo, este es un modelo que se basa en un sistema no hidrostático de área limitada. Recuerden, no hidrostático es justamente lo que se requiere para el tema de las alturas y de cuando hay montañas. El software está disponible gratuitamente para propósitos de investigación científica, pero lamentablemente este software no está disponible de manera gratuita si es que se va a hacer un uso operacional. Entonces ahí hay que pagar una licencia. El costo de la licencia me parece que es alrededor de 20.000 euros por año, lo cual le hace, al menos en nuestro caso, muy costoso. El modelo Cosmo fue desarrollado desde el año 96 por el Servicio Meteorológico Alemán, y posteriormente se incorporaron otras agencias europeas para alimentarlo, y actualmente es un esfuerzo europeo básicamente. Y la característica básica del Cosmo, incluso la motivación por la que se da para independizarse también del sistema norteamericano, es lo que se llama esta grilla icosaédrica hexagonal que cubre el globo. Y básicamente estos son los icosaedros, y la idea que se tiene en el caso del sistema Cosmo es poder discretizar la atmósfera con estos objetos para tener una discretización de todo el globo lo más homogénea posible. Y vamos a ver en un instante por qué se motiva eso, pero un poco el objeto, este objeto de discretización es lo que le hace característico al esquema Cosmo, más allá de otros desarrollos que se pueden haber dado posteriormente. Y aquí, antes de entrar a describir el WRF, se ve básicamente cuál fue la motivación del Cosmo para tener esos elementos icosaédricos. Cuando se hace una discretización, que es una discretización en una malla cuadrangular, y simplemente basados en latitud y longitud, lo que se tienen son errores muy grandes en los polos. Entonces, en esta parte, para resolver estos errores que luego eran propagados, se determina, o los europeos determinan este sistema Cosmo para poder lidiar con ese defecto que se tiene en el caso del WRF. En el WRF se puede trabajar con modelo hidrostático y no hidrostático también. Es de libre acceso, y esa es la gran ventaja del WRF. Se puede instalar y se puede trabajar incluso operacionalmente. Y como les mencionaba hace un rato, fue un esfuerzo básicamente norteamericano para poder desarrollar este software. En la práctica lo que se tiene y es lo que hacemos nosotros, es un downscaling en el cual básicamente los modelos globales tienen por lo general resoluciones espaciales muy grandes, tienen que simular en todo el globo, entonces tienen unas mallas muy grandes que no nos convienen a nosotros, los países relativamente pequeños. Creo que en el Ecuador son 4 nodos
de discretización en la malla global. Y la condición local, además, no es resuelta por los modelos globales. Los modelos globales se establecen, que es lo que ustedes verán en todas las predicciones de Yahoo o todas las predicciones del Weather Channel, se establecen básicamente a partir de los datos que se recogen en los países, bueno, en Estados Unidos, en Europa, que son los que más peso tienen en términos de observaciones, y no recogen realmente la dinámica de nuestros territorios. Entonces, la solución, la estrategia para ese downscaling es, se toman los modelos del dato global como dato inicial para realizar cálculos a menor escala. Estos datos globales básicamente nos sirven tanto para la información de la condición inicial básica o de fondo y para las condiciones de frontera. Se toman aspectos físicos, toman en cuenta aspectos físicos ya específicos y se considera una mayor densidad de puntos en el dominio de estudio. Entonces, por ejemplo, aquí hay un caso del mallado, si es que se tiene el modelo global, son 598 puntos en el primer downscaling, pero se puede llegar hasta un cierto dominio con una finura mucho mayor, ¿no? Entonces, para resolver numéricamente estas ecuaciones, esto es algo que ya incorporan los softwares, en el caso del WRF de manera directa, se tiene que construir una cierta malla, como les comentaba, esta malla en el caso del WRF es una malla cuadrangular, generalmente es una malla homogénea, y esta discretización o este proceso de discretización se realiza espacialmente en lo que se denominan estas mallas de Arakawa, que son mallas diferenciadas donde se tienen los diferentes elementos de las ecuaciones en derivadas parciales en diferentes lugares de cada una de las celdas. Y posteriormente se tiene una discretización temporal que se realiza de manera diferenciada para la advección horizontal y la advección vertical. En el un caso es un método explícito y en el otro caso es un método semi-implícito de Crank-Nicholson que se utiliza para determinar la solución de este sistema. Aquí vemos un ejemplo de las simulaciones que nosotros corremos de manera diaria. Este es el primer dominio en el cual trabajamos. Entonces, el dominio que va desde Centroamérica hasta Chile parte, básicamente tiene un mallado de 16 kilómetros de distancia entre punto y punto. Y posteriormente nosotros refinamos en otro dominio que incluye el Ecuador, donde hay una diferencia de 4 kilómetros entre nodo y nodo. Y finalmente en la región donde está Quito, que tiene un mallado de 1 kilómetro de distancia y es donde recogemos en mayor detalle la dinámica atmosférica. Aquí hay un ejemplo de lo que nosotros corremos diariamente. Hacemos toda la simulación y vamos viendo cuál es la evolución de la atmósfera a lo largo de las diferentes horas que se tiene. Y hacemos los pronósticos por 24 horas, lo podemos extender hasta 48 horas y tenemos un tiempo de procesamiento que se acerca a la hora y lo hacemos 2 veces al día. Y ese es el esquema con el cual nosotros estamos trabajando de manera operacional todo el tiempo, ¿no? Para la asimilación de datos, que este es el gran problema que nosotros tenemos en el WRF, los datos requeridos para el proceso de asimilación pueden ser de diferente tipo, más allá de la técnica de asimilación que se utilice. Entonces se puede tomar los datos de los aeropuertos, estaciones meteorológicas, satélites, radares, entre otros. Los datos asimilables y los datos de entrada del WRF que nosotros usamos son básicamente los datos de los aeropuertos del país. En el Ecuador no hay una cantidad, las estaciones meteorológicas que nosotros tenemos son de superficie y no son demasiado útiles para el proceso de asimilación, mientras que los datos satelitales todavía no tenemos, bueno, por un lado cuestan y por el otro tampoco tenemos un esquema de asimilación de datos satelitales todavía. En los datos asimilados que nosotros estamos usando, básicamente usamos 6 aeropuertos de la región y 8 aeropuertos del Ecuador, con lo cual el país tiene mayor peso en este contexto. Usamos datos de los aeropuertos, de 3 aeropuertos colombianos y tenemos otros datos adicionales con los cuales nosotros podemos asimilar la información que requerimos. Aquí hay básicamente un ejemplo de qué es lo que pasó el 19 de marzo del 2018 con un proceso con asimilación de datos y un proceso sin asimilación de datos. Este es básicamente, en esta parte de aquí está Quito. Entonces, en el proceso sin asimilación de datos, lo que nosotros hubiéramos podido concluir es que en Quito no llovía ese día, que estaba relativamente seco
y no había de qué preocuparse. Y si es que se hacía el proceso con asimilación de datos, que es lo que hicimos, básicamente lo que se tenía es que en Quito había una lluvia muy fuerte que se podía dar, sobre todo en las zonas del centro y el sur de la ciudad. Y lo que pueden ver en este slide es básicamente lo que salió en el titular del periódico de ese día, y que es básicamente la emergencia que se tuvo que atender por las lluvias graves que hubo en esta fecha y la consecuencia que se pudo evitar o que se puede evitar si es que se tiene un pronóstico adecuado con asimilación de datos, y ese es el elemento diferencial en este tipo de pronósticos. En cuanto al supercomputador que nosotros tenemos, con el cual tenemos que trabajar actualmente, nosotros gestionamos el Laboratorio Nacional de Cálculo Científico, y el KINDE, que es el nombre de nuestro supercomputador, es un sistema de servidores tipo Blade, dedicado exclusivamente a este tipo de tareas de cálculo científico, y ha sido un esfuerzo conjunto no solamente de la universidad, sino del Instituto Meteorológico, del Instituto Oceanográfico y de la Agencia Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología, que nos ha permitido tener una capacidad computacional importante instalada, más allá de que siempre se puede tener más. Actualmente el HPC cuenta con, un poco voy a concentrarme en son 912 núcleos de CPU distribuidos en 37 servidores y 6 chasis, y bueno, tiene algunas otras características complementadas sobre todo con lo que es aceleración GPU con un NVIDIA, y bueno, características de la red y de la memoria que nosotros usamos. En cuanto a la localización óptima de estaciones de observación futuras, lo que nosotros tenemos es básicamente que la disponibilidad de observaciones, este es un gráfico en ese sentido, la disponibilidad de observaciones es mucho mayor en lo que es el norte del hemisferio, digamos, y en el sur nosotros tenemos muy pocas observaciones. Entonces la pregunta que sale de esto es básicamente si es que nosotros no tenemos mucho presupuesto, qué decisión se debe tomar acerca de dónde ubicar o dónde recoger estaciones de información nuevas, o dónde poner, instalar estaciones de observación, como para poder tener una reconstrucción de la condición inicial que sea lo mejor posible. Entonces nosotros hemos trabajado con este modelo propuesto, que es un modelo de optimización binivel, con donde hay dos instancias. Básicamente este problema que está en el nivel inferior es un problema de asimilación de datos del 4 de bar, y tenemos un problema en el nivel superior en el cual nosotros tratamos de acercarnos a partir de las reconstrucciones que por nosotros podamos tener de las diferentes localizaciones, nos tratamos de acercar a un estado que nosotros medimos con excepcional cantidad de observaciones. Entonces se tiene un conjunto de entrenamiento que es justamente a partir de esas reconstrucciones y con una cantidad alta de observaciones, y a partir de eso nosotros aprendemos, digamos, dónde se tienen que localizar las diferentes observaciones. Ese es el esquema que nosotros hemos venido trabajando, y no voy a entrar más en detalle con ese asunto, pero les dejo como inquietud. Finalmente, las conclusiones. Bueno, las técnicas de asimilación de datos son importantes para la reconstrucción de la condición inicial y para los pronósticos numéricos en este contexto. Los mejores métodos toman en cuenta tanto el tiempo como la dinámica del sistema. Esos son los métodos modernos. Y la construcción de un sistema de pronóstico requiere tomar en cuenta múltiples aspectos, desde la capacidad computacional, esquemas de discretización, parametrización, la asimilación de datos en sí, y algunos aspectos adicionales que no son muy sencillos de considerar. Y la ubicación de nuevas estaciones de observación es clave y es estratégico como para poder optimizar los recursos y tener mejores reconstrucciones de cara a futuro. Eso es básicamente lo que tenía por comentarles, y bueno, agradecerles por la atención y esperar la discusión. Muchísimas gracias, Juan. Es realmente interesante escucharla, ver cómo se empalma todo el componente técnico, teórico, científico para solventar problemas reales, y que en el caso que nos presentas evidentemente apoyó mucho una emergencia que existió producto de las lluvias, ¿no? Entonces es algo que es bastante atractivo. De hecho, creo que ese tipo de sistemas predictivos son muy necesarios también en nuestro país, ¿no? Por aquello del desbordamiento de los ríos
y bueno, las diferentes cosas que pueden pasar a raíz de estos fenómenos naturales. Bueno, quisiera empezar, ¿no? En el público general, si existe alguna pregunta, hay alguna pregunta para Juan, adelante. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, claro. Sí, hola Juan, muchísimas gracias por tu presentación, bastante interesante. Mi nombre es Santiago López Restrepo, yo soy estudiante de doctorado en la Universidad de Delft y en la Universidad de AFIT y trabajo pues en el tema de asimilación de datos, aunque más enfocado en química atmosférica, pero digamos dentro del grupo de trabajo pues hay algunas personas que trabajan directamente también con WRF, de asimilación de datos, entonces está bastante relacionado. Yo quería hacerte una pregunta respecto a la última conclusión que pusiste y al último enfoque que me parece muy interesante y es sobre la ubicación de sensores o digamos la ubicación de observaciones para mejorar este pronóstico. La idea es tomar un enfoque desde dónde puedo ubicar observaciones para mejorar el proceso de asimilación como tal o dónde puedo tener observaciones para mejorar, digamos, la representación en sí de las observaciones del área o cuál enfoque más o menos están tomando ustedes y qué podés, porque es un tema que me interesa empezar a trabajar también, empezar a explorar, entonces de pronto qué consejos podés darme, digamos, alrededor de esa idea. Sí, gracias, Santiago. Sí, en efecto, la idea es justamente localizar óptimamente para mejorar el proceso de asimilación, ¿no? Y la idea es tener pronósticos más acertados y para eso te toca ubicar las estaciones de observación. Voy a llamarlo en términos generales, ubicar las observaciones de manera óptima. Entonces, el esquema justo parte de eso, ¿no? De poder establecer en dos instancias, por eso es este problema binivel, para poder resolverlo. Y claro, el asunto es que para nosotros, en nuestros países, eso es un tema importante. En otros países las observaciones son tan grandes, hay tal cantidad que no es un problema realmente escoger dónde instalar nuevas observaciones, sino más bien a veces incluso es cómo reducir la cantidad de observaciones porque el costo computacional es muy alto, ¿no? Pero en efecto, la idea es justamente mejorar el proceso de asimilación. El principal reto que se tiene en este contexto, un poco para comentar de manera general, ¿no es cierto? Es generalmente cuando tienes estos procesos de establecer localizaciones óptimas, se tiene la información de la sensibilidad de las predicciones que tú la vas tomando y dices, bueno, es más sensible de acuerdo al estado adjunto y es más sensible en ciertos sectores, entonces quizás ahí tengas que instalar una estación de observación, que está bien y es pertinente, pero eso es un proceso glotón, porque cada vez que instalas una vas con el siguiente y vas generando un nuevo mapa. La idea es tener un esquema un poco más global en el cual te establezcan, ok, si tenemos 10 observaciones que hay que instalar, no hagamos glotonamente, sino que hagamos con una perspectiva global. Eso es un poco la idea, no sé si es que te respondo. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por eso. De pronto, ahí por medio del profesor Elías, me tome el atrevimiento de enviarte un correíto, si de pronto tenés alguna literatura en el tema que hayas ya revisado y sea bastante pues, interesante empezar a ver todos esos approaches y todas esas ideas. Con gusto, Santiago. Muchas gracias, Santiago. Interesante pregunta. ¿Alguna otra pregunta del público? Si me permiten hacer una pregunta. Sí, adelante, ahí escuchamos. Muchas gracias. Cristian Arango del IEA. Recientemente nosotros en el, en el Centro Meteorológico Nacional, en el IAM, hemos utilizado en un software que tenemos de Finlandia llamado SmartNet los datos del modelo Cosmo Icon. Pero entonces, pues para poderlos integrar tuvimos que hacer una transformación de la malla de cosa aérica a latitud-longitud y pues vemos que los resultados difieren un poco. Digamos, es mucho desde su experiencia, el impacto es muy grande al pasar estas mallas de picos aéricas a latitud y longitud. Muchas gracias.
Bueno, si te soy muy franco, nosotros no hemos hecho esa transformación. Nosotros tuvimos que tomar una decisión en un momento determinado que fue trabajar simplemente con las mallas de latitud y longitud por el hecho de que no teníamos el dinero para pagar la licencia de Cosmo, así de fácil, simple y sencillo. Entonces, cuando nosotros dijimos, bueno, nos vamos a dedicar a trabajar en el Cosmo y a ver compatibilidades entre los dos sistemas, sin tener la perspectiva de poder hacerlo operacional, decidimos ir por el lado del WRF y de las mallas de latitud y longitud. Esto tiene por supuesto, sabemos nosotros que hoy por hoy el Cosmo es un sistema más robusto que el WRF, pero sin embargo, a nosotros nos tocó decidir en ese sentido. Pero honestamente, te soy muy franco, nosotros no hemos hecho ese tipo de transformaciones justamente porque tomamos de entrada la decisión de trabajar con el WRF. Excelente, Cristian, tu pregunta. Muchas gracias Juan, también por la respuesta. Tenemos tiempo para una última pregunta de los asistentes. Bueno, entonces yo tengo un par de preguntas, dos preguntitas nada más. La primera, de pronto en estudios, es digamos uno de los temas que más me interesa a mí, en estudios de matrices de covarianza, ¿qué metodologías o qué métodos han aplicado ustedes? No necesariamente a nivel operacional, pero de pronto sí en un nivel más que todo propio técnico, científico, investigativo. ¿Y cuáles están pensando ya en extrapolar o implementar en medios operacionales? Sí, bueno, en temas ya más académicos, digamos, hemos testeado algunas opciones con lo que es básicamente los ensemble, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tuvimos justo tu visita hace algunos meses acá. Hemos estado experimentando también con el tema de la localización de las matrices en específico. eh, pero bueno, eso lo hemos dejado de momento. Y hay una historia, hay una especie de anécdota con esto también, porque todo nos sirvió también para trabajar con los modelos del COVID en esta época y haciendo asimilación de los datos justamente con ese tipo de modelos. Y bueno, estamos haciendo ensembles y estamos haciendo cosas por el estilo, pero todavía no lo hemos hecho o no lo hemos usado, digamos, en términos operacionales en el WRF. Ahorita en el WRF tenemos los cálculos de las matrices, sí con ensemble, pero las dejamos fijas por un tiempo. No hacemos una actualización diaria de las matrices de covarianza. Entonces estamos como retrasados, digamos, en lo que es operación con respecto a lo que nosotros hemos experimentado académicamente, que como sabes, siempre son con modelos simplificados, entonces resulta más sencillo, ¿no? Muchas gracias, Juan. Y por último, la pregunta que tengo es con respecto a muchos de los asistentes, de estas personas que están conectadas el día de hoy, son estudiantes de pregrado, de maestría, de doctorado. De pronto una pregunta muy general sería, ¿qué oportunidades ofrece ModeMath, por ejemplo, para lo que es el tema de pasantías, de pronto pequeñas estancias doctorales, de estudiantes de pregrado, de maestría, etcétera? ¿Qué oportunidades hay? Sí, bueno, gracias por esa pregunta. Nosotros tenemos, de hecho, la total apertura y, de hecho, hay programas que ya están en curso también en toda la universidad para poder recibir gente con estadías específicas de una temporalidad determinada para compartir las experiencias, trabajar en conjunto con nosotros y poder tener básicamente una conexión también más directa y aprender de lado y lado de las cosas que se van dando. Y por supuesto en circunstancias entre comillas normales, que es cuando no hay la pandemia y los viajes están posibilitados, pero en todo caso sí, hay la apertura completa y es más, estamos muy contentos de recibir gente permanentemente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Juan. Bueno, son exactamente las 10:29, 10:30. Muchísimas gracias, Juan, nuevamente por la charla. Creo que es bastante todo el proceso de asimilación de datos desde el punto de vista de formulación de los métodos hasta el punto de vista operacional y las futuras direcciones que existen en estas líneas, que es bastante interesante.
A todos los asistentes, muchísimas gracias también digamos, escuchar la charla, estar muy interesados en estos temas técnicos, científicos. Esta charla hace parte de una serie de charlas que está ofreciendo el equipo AMLCS de la Universidad del Norte. Entonces, vamos a postear en nuestra página el record de esta charla. Juan, agradecemos también si nos puedes de pronto facilitar las diapositivas para colgarlas junto con tu charla. Y ya sabes, eres Juan, bienvenido a la Universidad del Norte, eres de la casa también, como lo digo yo, un gran amigo, un gran colega. Felicitaciones en verdad por todo lo que está haciendo ModMap. Desde la Universidad del Norte le deseamos muchísimos éxitos en todas sus investigaciones, sobre todo en esta coyuntura que nos encontramos, en lo relacionado con el pronóstico y pandemia, producto del SARS-CoV-2, del COVID-19 en este caso. Y bueno, no siendo más, me despido. Muchísimas gracias nuevamente a todos los asistentes y por supuesto a ti, Juan. No, muchísimas gracias a todos ustedes y un gusto realmente. Que estén muy bien. Bye, bye.